Bienvenidos, los saludo con el gusto de siempre y seguimos con este tema de circuitos de corriente directa. Estamos avanzando en los famosos circuitos conectados de forma mixta que pueden tener partes en paralelo y otras tantas en serie. Analicemos este circuito, vamos a nuestra área de trabajo donde nos corresponde en los cálculos matemáticos, por supuesto, y también en las simulaciones. Y evidentemente, pues el laboratorio de electrónica. Así que vamos a ello. Tenemos este circuito y nos pide calcular los voltajes y las resistencias, los voltajes y las corrientes en cada resistencia. De igual manera vamos a concentrar los resultados, me parece adecuado, en una tabla donde tengamos la resistencia correspondiente, tengamos el voltaje, tengamos también la famosa corriente y vamos a concentrar todos los resultados. Aquí vamos a poner la resistencia 1, que es una resistencia de 6.8 kilo ohms. La resistencia 2, si te fijas, es un circuito muy interesante, me apasiona este circuito. Resistencia 2 es una resistencia de 18K. La resistencia 3 es de 2 kilo ohms. Y finalmente, la resistencia 4 es una resistencia de 8.2 kilo ohms. Estamos de acuerdo. Bueno, en estos momentos pues hay que completar la tabla para concentrar todos los resultados. Si quieres, te pongo un reto. Ahorita pon pausa a este video, trata de resolver el problema, obtén tus resultados, tus conclusiones y regresamos para comprobar tus procedimientos. ¿Qué te parece? Bueno, adelante. Ahora sí, estamos de regreso. Vamos a ver qué extraordinario trabajo has realizado. Tenemos que encontrar los voltajes y las corrientes. Vamos a utilizar el método de simplificación. Cuando tengamos que simplificar un circuito, jóvenes, lo primero hay que determinar qué resistencias están en serie o en paralelo directamente para irlas reduciendo. Aquí podemos apreciar que las resistencias 2 y 3 están en paralelo. Estas dos resistencias 2 y 3 están en paralelo y por lo tanto vamos a calcular una resistencia equivalente 1, que pues como están en paralelo va a ser la multiplicación de R2 con R3 entre la suma. ¿Estamos? Bueno, nuestra resistencia equivalente 1 va a ser la multiplicación de 18 kilos o 18 por 10 a la 3, que multiplica a 2 por 10 a la 3 y está dividido entre la suma, que serían 20.000. Así pues, nuestra resistencia equivalente 1, haciendo los cálculos, obviamente, ¿qué dijimos? La resistencia equivalente tiene que ser más pequeña a la menor, o más menor a la menor. Más chica, válgame. Así es la vida, ¿no? Tenemos nuestra calculadora. Vamos a realizar las operaciones. Prendémosla. Es 18 por 10 a la 3, que multiplica a 2 por 10 a la 3, que está dividido por 18.000 exponente a la 3 más 2.000 y eso da como resultado
1800, 1.8K. 1800 kilo ohms. Perdón. ¡Épale! 1800 ohms. 1.8 kilo ohms. Esa es la resistencia equivalente. Sin embargo, todavía no tenemos conclusiones sobre las corrientes y voltajes que estamos buscando, ¿verdad? Lo único que sabemos es que este circuito se va a simplificar. Tenemos un voltaje de 12. De este lado tenemos un voltaje de 12 volts. Aquí va a haber una resistencia de 6.8 kilo ohms. Más abajo tenemos una resistencia equivalente que nos quedó. Antes había dos, ahora hay una sola resistencia equivalente que la calculamos de 1.8 kilo ohms. Y evidentemente aquí en el otro extremo una resistencia 4, 8.2 kilo ohms. Quiero mencionar que observando los valores de estas resistencias sí son básicas comerciales, ¿no? Comerciales me refiero a que usted puede encontrar resistencias de 18 kilos, de 2 kilos. No, perdón, de 2 kilos no. De 18 sí. De 6.8 me parece. De 8.2. Así que, bueno, no pasa nada. Estamos haciendo cálculos y tratando de realizar simulaciones. Aquí nos va a quedar una resistencia de 8.2 kilos que ya estaba. Esta, vamos a ponerles nombre, ¿no? Esta es la resistencia 4. Esta es la resistencia 1. Aquí más abajo está la equivalente 1, resistencia equivalente 1. Y prácticamente ya podemos terminar en este circuito, jóvenes. Les voy a decir por qué. Si nos damos cuenta, estas dos ramas están en paralelo. Esta rama, estas dos resistencias, están en paralelo con esta resistencia. ¿Qué dijimos de las características de los elementos en paralelo? ¿Quién me lo dice? Su voltaje es el mismo. Quiere decir que como están conectados directamente a esta fuente de 12, desde este punto, desde este nodo hasta aquí abajo, que es la Tierra, va a haber 12 volts. También. Y lo mismo, desde aquí hasta acá son 12. Y desde este punto, porque está, fíjate, la línea directamente conectada. Esta línea está directamente conectada a la fuente y la línea de abajo está directamente también conectada a la fuente, pero en su otro extremo, ¿no? Quiere decir que aquí también hay 12 volts. Y ya prácticamente tenemos el circuito. Podemos ir simplificando. Obviamente, de este circuito observamos del circuito se observa desde el principio, inclusive desde la primera imagen, observamos que esta resistencia está conectada directamente a 12. Por lo tanto, esa incógnita ya ha sido revelada, ¿no? Del circuito se observa que R4, que el voltaje 4 directamente son 12 volts. Vamos a ir llenando la tabla, jóvenes. Venga. Aquí son 12 volts. Por lo tanto, podemos calcular la corriente 4. Evidentemente la corriente 4 va a ser voltaje 4 entre resistencia 4. Esto sería que corriente 4 es igual a 12 entre 8200. Vamos a nuestra calculadora. 12 entre 8200. Y eso nos da 1.4634 miliamperes. 1.46. Épale. 1.4634 miliamperes. O 1.4634 por 10
a la menos 3. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya tenemos resuelta la resistencia 4. Nos faltarían estas resistencias. Podemos calcular la corriente que pasa por esta rama. Esta corriente sería la misma que I1. Porque estamos en la resistencia 1. Y esta resistencia 1 está en serie con la resistencia equivalente 1. Por lo tanto, aquí podríamos también calcular la corriente de esta resistencia equivalente 1. Que no sería la misma corriente en estas dos resistencias. Lo que sí sería lo mismo, ojo, están en paralelo, lo que sí sería lo mismo sería el voltaje. Para eso nos va a servir esta corriente, ¿sí? Bueno, aquí podemos calcular corriente 1. Y corriente 1 es el voltaje que está conectado en toda esa rama, que sería 12 volts, entre la resistencia total de la rama, que es R1, más resistencia equivalente 1. Ah, qué feo uno me salió. Pero bueno, no pasa nada. 12 volts entre 6800 más 1800 ohms. Y por lo tanto, esa corriente 1. Me gusta centrar las ecuaciones que se van bien. Las fracciones. Voy a ponerle así. Utilizamos nuestra maravillosa herramienta que es la calculadora. Pongámosle 12 volts entre la suma, no me acepta el paréntesis, la suma de 6800 más 1800, cierro paréntesis, y eso es 1.3953 miliamperes. 1.3953 3953 miliamperes. Ya tenemos la corriente en la resistencia 1. Bueno, cada vez que tengamos datos, nuestros perros y gatos, ¡épale!, actualicemos nuestra tablita. La corriente 1 ya la tenemos y fue, si no mal recuerdo, 1.53. Híjole, cómo tengo mala memoria de corto plazo. No, al revés, 1.3953. 39, acuérdame, me dices, 3953. Ok, ya borré 1 punto, ahora sí. 3953 miliamperes. Y aquí podemos calcular el voltaje 1. Voltaje 1, por lo tanto, va a ser la multiplicación de... aquí con azul pongo la fórmula, ¿verdad? De corriente 1 por resistencia 1. Entonces, ahora sí. Híjole, ¿por qué no me respeta? ¿Por qué no me respeta mi computadora? El voltaje 1 es... Ahora sí, la calculadora, ¿dónde estás? Esa maravillosa máquina que es capaz de realizar millones de cálculos por segundo. Es una herramienta fantástica. Multipliquemos 6800 por 1.3953 miliamperes, exponente a la menos 3. Y ese resultado es 9.488 miliamperes. Discúlpame. Volts. Estamos hablando de voltajes. 9.488 volts. 9.488 volts. Quiere decir que el voltaje en estas dos resistencias va a ser el resto para llegar a 12 volts. Es decir, 12 menos 9.488 va a ser el voltaje de estas resistencias. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sabemos? Eso lo dice la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma algebraica de las elevaciones y caídas de voltaje en una malla cerrada tiene que ser 0. ¿Sí? Está claro, ¿no? Si aquí hacemos la suma de todo,
en la ley de voltajes de Kirchhoff tiene que ser 0. 12 o menos 12 en este caso, más 9.488 más este voltaje tiene que ser 0. Y de ahí lo despejamos. Pero si no, no pasa nada. Podemos calcular el voltaje en la resistencia equivalente 1, que sabemos la corriente, ya la conocemos, es corriente 1 por la resistencia equivalente 1. Y la corriente 1 la tenemos aquí, 1.3953 miliamperes o por 10 a la menos 3, que multiplica a la resistencia equivalente 1, que es 1800 ohms, ¿verdad? 1.8 kilo ohms. Vamos a multiplicar eso para observar este voltaje. Y el voltaje va a ser el mismo, ahorita lo anoto ahí para que tú lo tengas también en tu cuaderno. El voltaje va a ser el mismo que en las resistencias 2 y 3. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente 1 es equivalente a las resistencias 2 y 3, y como están en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Característica de circuito en paralelo. Entonces, utilicemos nuestra calculadora. Tenemos 1.3953 por 10 a la menos 3, que multiplica a 1800 o 1.8 kilos. Ya puse un 8 de más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 1.8 kilos. Y esto es 2.5 volts, 2.5115. Pongámosle aquí 2.5115 volts. Y este voltaje es el de la resistencia equivalente 1. Y podemos decir el cual es el mismo que en las resistencias 2 y 3. Porque están conectadas en paralela. ¿Sí? Esto quiere decir que el voltaje 2 es igual que el voltaje 3, es igual que el voltaje en la resistencia equivalente 1, y eso es 2.5115 volts. 5115. Eso indica... Ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Ya me desconfiguró el sistema, ¿no? A ver si puedo. Ándale, no quería tanto aumento. Pues, ¿qué está pasando, hombre? Ahí. Perdón. Les decía que entonces lo que habíamos dicho de la ley de voltajes de Kirchhoff implica que la suma de 2.5115 más 9.488 debe de ser aproximadamente 12 volts. Si quieres lo comprobamos. La ley de voltajes de Kirchhoff no debe fallar jamás. Ahí va. Dijimos 2.5115. Ya lo tenía anotado, pero bueno. 51. Uy, no me deja esto. 5115 más 9.48. Uy, no. Penal. Ahora sí. Creo que ya. Debe ser igual aproximadamente a 12. 11.999. Ahí por los decimales que he despreciado. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff jamás falló. Vamos a anotar 2.5115 es el valor de los voltajes 2 y 3. Y estamos a punto de terminar. Voltaje 2. 2.5115. No me quiero equivocar. Volts, obviamente. Voltaje 3.
2.5115 están conectados en paralelo. Los quiero confirmar. Muy bien. Por lo tanto, las corrientes, jóvenes, al tener dos datos en esta tabla, ya podemos calcular el tercero. Grábenselo, siempre va a ser así. La corriente 2 es voltaje 2 entre resistencia 2. Y la corriente 3 es voltaje 3 entre resistencia 3. Calculemos entonces la corriente 2. La corriente 2 sería por supuesto 2.5115 entre la resistencia 2, que es 18.000, y eso da en miliamper. Vamos a ponerle que lo ponga. Bueno, puso micro, tampoco te emociones. Vamos en el otro sentido. En mili, punto 1395. 0.1395 miliamper. Y la corriente 3 sería, obviamente, jóvenes, si una resistencia es más grande, la corriente por ella va a ser más pequeña. Y una resistencia más chica, la corriente que pasa por ella va a ser una corriente mayor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el concepto de resistencia. Un elemento que se opone al paso de la corriente. Si te opones con más fuerza, la corriente que pasa a través de ti va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, calculemos. Bueno, no pasa nada. 2.5115. 51 y me faltó. 5115 entre 2000 es 1.2557. 1.2557 miliamper. Nos damos cuenta que la suma de estas dos corrientes debe de ser esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la corriente total de 1.3953 que se divide una parte por acá y otra parte por allá. ¿Estamos de acuerdo? No puede entrar más de lo que sale. Por lo tanto, ahí se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, ahorita ya vamos a realizar la simulación de este circuito. Vamos a nuestro circuito. Ah, caray. Aquí tenemos nuestro simulador. Abrámoslo, el Cooks, en bin. Buscamos Cooks. Ahí lo tenemos. Vamos a abrir nuestro circuito y pues los componentes que necesitamos. Resistencia, aquí está, todos van para abajo, le damos un giro. Aquí está una, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra. Listo, ahora ¿qué más necesitamos? Necesitamos por supuesto la tierra. ¿Qué otro? Necesitamos en sources, buscamos una fuente directa. Aquí está. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Aparentemente ya es todo. Quitamos. Vamos a interconectar todo. Vamos a interconectar todo. De este lado, ¿qué te parece si ponemos estas dos aquí? Y una vez conectamos, ¿qué te parece las ondas? Para no estar conectando y desconectando en cada instante. Vamos a componentes. Y vamos a buscar medidores de corriente y de voltaje. En proofs, aquí tenemos un medidor de corriente. Entonces no me sirve así. Le voy a epa, le borré lo que no quería. Ok. Tenemos aquí, apuntando hacia abajo, esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta corriente. No importa si lo pones arriba o por debajo del elemento o del elemento. Ahora necesitamos
medidores de voltaje. Con el positivo arriba, recuerda, por la fuente que sale. Ok. Aquí. 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 Y acá. Otra cosa que se me olvidaba es los valores reales de los elementos. Esta era de 12, me parece. 12, muy bien. La resistencia 1, según tengo entendido, la resistencia 1 es de 6800 kilos, perdón, 6800 ohms. Entonces lo ponemos 6800 ohms, o lo que es lo mismo, 6.8K. Esta otra resistencia, la 2, es de 18.000, 18K, 18 kilo ohms. La resistencia 3 es de 2 kilo ohms. Y finalmente la última resistencia, la 4, 8.2 kilo ohms. 8.2 kilo ohms. A ver si no se me pasó ningún valor. Aquí conectamos, vamos a empezar a conectar todo. Conectamos a tierra. Ok. Estas dos resistencias las voy a poner un poco más abajo. Aquí. Y este aquí. Fíjate cómo lo vamos a conectar. Este va a estar conectado con este otro. Híjole, algo ahí pasó raro. Ahora sí, este va a estar conectado con este otro. Muy bien. Este con este. Y conectamos a la fuente. Conectamos con la resistencia. Conectamos con tierra. De esta manera conectamos el medidor de voltaje. Bien, conectamos el medidor de voltaje, ahí está. Facilísimo, ¿no? Facilísimo. Ahora bien, nuevamente la herramienta de cursor. Ponemos esta resistencia por acá. El medidor de voltaje por aquí. El medidor de corriente de este lado. Vamos a conectar aquí el medidor de voltaje de la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 1. Recuerden que los medidores de voltaje se conectan en paralelo y los medidores de corriente se conectan en serie. Ahí básicamente es el mismo circuito, pero le estamos agregando un medidor de corriente y de voltaje en cada resistencia. Y finalmente, nuevamente nuestra... Bueno, no vamos a mover los elementos, vamos a conectarlos. Ahí está. Ahí está. Conectamos a la rama negativa. Y el medidor de voltaje en paralelo. Ahí me faltó una conexión, ojo. Ya lo tenemos aparentemente. Voy a agregar una simulación de... Aquí en componentes buscamos en simulaciones. La simulación de corriente directa. La agregamos. En este engrane pone en marcha la simulación y nos pide guardar el circuito. Es nuestro cuarto circuito de esta asignatura. Una chulada. Vamos a ponerle circuito mixto segunda parte. O circuito mixto parte 2. Estamos aprendiendo de una forma maravillosa. Lo guardamos. Realiza la simulación. Vamos a colocar una tabla. Antes de colocar la tabla, chavos, voy a quitar esta pestaña. Hay que ordenar los medidores, jóvenes. Esta resistencia 1, vamos a ponerle que este medidor, aquí con cursor, este medidor va a ser el de voltaje 1. Este medidor va a ser corriente 1 y 1. Sí, hay que ser ordenados siempre, aunque nos tome un poco más de tiempo. Hay que ser ordenados. Corriente 2. Voltaje 2.
corriente 3, voltaje 3, corriente 4, voltaje 4. Porque luego si lo dejamos todo conforme los nombres por default que da el problema o el programa, no vamos a poder comprobar de una forma tan fácil nuestros resultados teóricos. Es mejor ordenarlo. Ahora sí, le damos al botón simular, agregamos una tabla, nos va a decir que quieres graficar. De igual manera vamos a graficar voltaje, corriente. Híjole, perdón, este no era voltaje. Ahora sí, voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente, voltaje, corriente. Lo puse así en orden, B1 y 1, B2 y 2, B3 y 3, B4 y 4, aunque podemos graficar en varias tablas. Podemos poner primero todos los voltajes y luego todas las corrientes. Ya depende de tu estructura, ya depende de tu organización. Así que bueno, le damos a aceptar. Aquí con cursor hacemos un poco, otra vez, hacemos un poco más ancha la tabla. La voy a pegar de este lado. Dividimos la pantalla y comprobamos los resultados. La corriente 1 me dio, o el voltaje 1, 9.48 teórico. Aquí lo redondea a 9.49. La corriente 1, 1.3953, aquí lo redondeó a 1.4, la .0014, es lo mismo. El voltaje 2, 2.51, aquí está. Corriente 2, casi 14 mA, lo redondeó a 14, a punto 14 mA, así es, lo redondeó a punto 14 mA. Aquí recorremos el punto 3 lugares, 1, 2, 3 y ya van a ser mA. El voltaje 3, 2.51 igual. Corriente 3, aquí está, 1.2557 y aquí lo redondea a 1.26. Seguimos avanzando. Voltaje 4, 12 volts, como lo calculamos teóricamente. Y finalmente la corriente 4, 1.4634 y aquí lo redondea a 1.46, no pone tantos decimales. Así que una chulada, has hecho nuevamente un trabajo espectacular. Muchas felicidades.